Saludos, apreciados hermanos, hermanas, una vez más queriéndote compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Para ello, el mensaje de hoy día es si es que una mujer puede servir como pastora. Si es que lo fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como hoy en día se suben muchas a los púlpitos, a predicar, a liderar las iglesias. Vamos a ver si es que verdaderamente una mujer tiene autorización o autoridad espiritual sobre el hombre. Pero lo vamos a ver. Yo te he escogido todas aquellas mujeres que han sobresalido. Y el relato bíblico nomás que nos dice. Pero de todas y cada una de ellas, yo te lo voy a hablar sustentado bíblicamente. No te voy a hablar de ninguna que no venga reflejado con el sustento bíblico. Pero para ello, hacerte una pequeña introducción, te quiero compartir si es que en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquía, alguna mujer le permitió a nuestro Padre Celestial escribir la Biblia. No. Si es que desde Mateo hasta Apocalipsis, alguna mujer le permitió a nuestro Padre escribir. No, solo varones, apreciado, apreciada. También te quiero que reflexiones si es que en el tabernáculo, en la tienda que Moisés, nuestro Padre Celestial le pidió a Moisés que le edificara, si es que allí servían mujeres o solo varones. No vas a encontrar ninguna, yo te lo voy a acompañar sustentado bíblicamente. Si es que en el templo La Hermosa, que el rey Salomón le edificó para nuestro Padre Celestial, allí servían mujeres o solo varones. También te quiero acompañar si de todas aquellas mujeres que yo te voy a hablar, si ellas se subían a un púlpito, predicaban, si se subían ellas en el templo, en el tabernáculo de Moisés, predicando, liderando espiritualmente a los varones. Si lo hacían, yo te voy a decir desde ya que no. Pero yo no solamente te lo voy a hablar de boca, apreciado, apreciada. Yo te lo voy a reflejar sustentado bíblicamente. Recordemos que nuestro Padre Celestial nos dejó sus sagradas palabras, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir, apreciado, redarguir, corregir, instruir. Es que lo que el mundo me decía fuera, a lo que dice la palabra de Dios es totalmente diferente. Hoy en día, a una esposa de un pastor le dicen pastora. Bíblicamente no lo es, apreciado. Mujeres que se suelen llamar pastora, que se suben a los púlpitos a predicar, que lo dirigen espiritualmente a los varones, para mí, bíblicamente no lo es. Pero tú y yo saldremos de la duda con todas aquellas, pero reflejado en el texto bíblico. Si no, nuestro Señor Jesucristo hubiese escogido a mujeres cuando escogió a los 12. Ahí vemos que no escogió a ninguna mujer, ¿no? Falló uno, los 11. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Mateo 28, 19 y 20, cuando le dijo en la gran comisión, por lo tanto, ir a predicar el evangelio a todo pueblo, a toda criatura, a toda nación. No solo le prediques, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recomiéndale que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa gran comisión, nuestro Señor y Salvador Jesucristo le pidió a estos varones. No escogió ahí a 5 mujeres, las mujeres que andaban con nuestro Señor. No, solamente varones. Por lo cual, apreciado, apreciada, yo te invito con una Biblia, un papel, una pluma, y de esa manera tú y yo lo vamos. Yo te voy a darte el texto bíblico y te voy a hacer un pequeño resumen, pero te lo dejo el texto para que tú luego lo escudriñes bien. Y tú solito te vas a dar cuenta si es que ellas se subieron a un púlpito, si predicaron o dirigieron espiritualmente. Para ello, he escogido el primer texto, dice, ¿la mujer podrá ser pastora según la Biblia? Hay un signo de interrogación, apreciado, apreciada. En Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez.
y con dolor darás a luz a los hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios hizo al hombre varón y hembra a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo represente aquí en la tierra. Dios el Padre, Dios Jesucristo, Dios el Espíritu Santo. Como lo dice en Juan 1:1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Por lo cual, apreciado, ándate anotando todos estos textos bíblicos para que vayamos entendiendo. En Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra. Los creó. En el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa es una manera que nuestro Padre Celestial creó al hombre primero, luego después a la mujer. Él nos hizo a imagen y semejanza, pero Él quiere que nosotros lo representemos aquí en la tierra, apreciado, apreciada. En el tabernáculo que nuestro Padre Celestial le pidió a Moisés, o la tienda, o el santuario, como lo quieras llamar, apreciado, apreciada. En Éxodo 25, del 1 al 40, tú lo puedes leer todo el texto bíblico. Yo solamente te voy a hacer un pequeño resumen. Este tabernáculo que fue inspirado por Dios para que Moisés lo dirigiera y lo edificara. El arca del testimonio, a ver quiénes nomás servían allí. La mesa de los panes de la proposición. El candelero de oro. El aceite para las lámparas. Allí ese texto bíblico, Éxodo 25, del 1 al 40, te lo va a explicar todo. ¿Quiénes nomás eran que servían allí? Si eran estas mujeres o solamente varones. Pues te lo puedo decir, apreciado, solamente varones. También te quiero acompañar en Segunda de Crónicas 7, capítulo 7 y capítulo 8. En el templo que nuestro Padre Celestial le pidió al rey Salomón que le edificara, allí tú no vas a encontrar ninguna mujer sirviendo, solo varones levitas, sacerdotes levitas. Ellos eran los únicos autorizados. Luego de allí, pues, tú te vas a dar cuenta que no es lo que verdaderamente nos dice o nos estamos acostumbrados a que nos digan, a lo que la palabra de Dios nos los explica bien. En Primera de Timoteo 2, del 11 al 15, ya puedes ir anotando este texto bíblico. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en santificación y con modestia. Esa es la manera que tú y yo podemos entender. La mujer, Dios le dio dones de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerzan en un contexto particular. También podemos entender que los 66 libros de la Biblia, a ninguna mujer se le permitió escribir, solo a varones, apreciados. Escúchame bien, solo a varones. Ahora te voy a hablar de la primera mujer, obviamente después de Adán. Eva fue la primera mujer en la creación. En la realidad, Eva fue la primera en muchas cosas, la primera mujer que caminó por esta tierra. Su nombre en hebreo significa madre de los vivientes o dadora de vida. En el libro de Génesis se relata que Dios mandó a Adán y a su esposa a fructificar y a multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. En Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eva vivía en un lugar extraordinario, en un jardín plantado por propias manos de Dios. Dios no dijo que haya jardín, así fue, Él mismo lo plantó, era bellísimo, según el relato bíblico.
daba una variedad de alimentos deliciosos, no había mala hierba, no había lluvia, ni mal tiempo en el paraíso, solo una suave llovizna que regaba el jardín todas las noches. Manteniéndolo húmedo y frondoso, sus alrededores naturales eran perfectos. Por eso Adán y a Eva fueron echados del jardín del Edén, una vez que pecó Eva y que después le dio también a Adán, y que por ellos fallaron, nuestro Padre los sacó. Pero de ahí puso una espada que se movía a los 4 costados. ¿Para qué la puso nuestro Padre? Para, como lo echó del jardín del Edén, para que luego nadie más entrara allí. Como ellos fallaron, no más podían ingresar allí. Lo puedes leer todo el capítulo de Génesis 3. Yo solo te cojo el 24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa es una manera que tú y yo podamos ir entendiendo, apreciado, apreciada. Ahora, Sara, la mujer de Abraham, vamos a ver qué fue el acontecimiento de esta mujer. Fue la esposa de Abraham y madre de Isaac. Según el libro de Génesis, su nombre original era Sarai, pero Dios lo cambió a Sara. Sara, antes de concederle el milagro de tener un hijo a la edad de 90 años, Sara era un nombre de mujer distinguida y Sarai significa princesa. Sara, siendo anciana y estéril y deseando que se cumpliese la voluntad de Dios respecto a la descendencia de Abraham, le incitó a tener un hijo con su esclava Agar, pero más tarde, después del nacimiento milagroso de su propio hijo Isaac, expulsó a la mujer y a su hijo Ismael. Sara es la única mujer que en la Biblia a la que Dios le habla directamente. Admiraba su don de profecía y su inteligencia, escuchando todos sus consejos. Génesis 21, del 1 al 3, pero tú lo puedes leer todo el texto bíblico, apreciado. Nacimiento de Isaac, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová a Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo de su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham al hijo, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. También lo explica en Hebreo 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz un hijo afuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien lo había prometido es fiel. Alaba lo que Cristo vive. Cuando está la promesa de nuestro Padre Celestial, todo se cumple, apreciado, apreciado. Solo tenemos que ponernos en manos del Señor, y no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor. Si no, miremos, está Sara, la mujer de Abraham, ella de 90 años y Abraham de 100. Imagínense, y de allí vino una tremenda descendencia. Rebeca fue, ahora te voy a hablar de Rebeca, apreciado, apreciada. Rebeca fue la madre de 2 gemelos, Esaú y Jacob. Siendo este último su elegido, era nieta del hermano de Abraham, Nahor. Abraham era el padre de Isaac. Sin duda fue una de las mujeres con gran fe y extraordinaria valentía. 2 cualidades que todos necesitamos para enfrentarnos a los cambios de la vida. Pero la fe de Rebeca reveló otras cualidades que hoy día no son muy comunes. Como lo dice en el capítulo 24 del 1 al 67. Yo solo te cojo poquitos temas bíblicos. Tú los puedes leer todo, apreciado, apreciado. Y tú puedes escudriñar más todavía. Y mejor. También para tus camellos sacaré agua. Por fin llega el momento mencionado al principio de este capítulo. Rebeca, o la caravana avanzaba por el Negev y la oscuridad empieza a cubrir la tierra. Rebeca ve a un hombre caminando por el campo que parece estar meditando. Se baja del camello y dice el relato, tal vez sin esperar ni siquiera que el camello se arrodillase, sino que ella se bajó, se cubrió la cara con el velo. Dice que el texto bíblico que cuando el siervo de Abraham le pidió que le vaya a conseguir esposa para su hijo Isaac, él fue
en su camello. Y cuando va a la tierra de Rebeca, entonces se encuentra con el hermano de Abraham. Y luego de allí, ¿qué aconteció? Le explicó todo este siervo, lo que Abraham le había pedido. Y así fue. Entonces el papá a Rebeca le pregunta: mujer, ¿te quieres ir con este hombre? Y le dijo: sí, papá. No lo dudó dos veces esta mujer. Esta extraordinaria valentía de Rebeca. Ella vino en los camellos y dice que a la altura se encuentra, en el desierto se encuentra y ve a un hombre que venía. Y le dice Rebeca al siervo de Abraham: Señor, le dice, ¿y quién es esa persona que viene allá? Y él lo reconoce, dice: es Isaac. Pues ella se baja del camello, se cubre su cara con un velo. Es una forma de sumisión. Vemos aquí qué fue lo que aconteció con Rebeca. Rebeca dio dos hijos, Esaú y Jacob. Ella no predicó, ella no se subió a la hermosa, ella no se subió en el tabernáculo que Moisés le había preparado, edificado a nuestro padre. Él a la tienda, no se subió allí. Estamos viendo el acontecimiento nomás que sucedió. Bueno, de allí tú te puedes leer todo el texto bíblico, que no hay más apreciado sino lo que te acabo de decir. Ahora te voy a hablar de Raquel. Raquel fue la esposa de su primo Jacob. Además fue la madre del patriarca José y Benjamín. La hija menor de Labán, hermana pequeña de Lea, que también fue esposa de Jacob. En Génesis 29, del 1 al 30, tú lo puedes leer todo. Yo solo te cojo lo pequeño. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y removían la piedra de la boca del pozo, y brevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos le respondieron: de Harán somos. Y él le dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él le dijo: ¿conocéis a Labán, hermano de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Entonces Jacob vexó a Raquel y le dijo: ¿quién era? Ella se emocionó mucho y fue a casa y le contó a su padre Labán lo que le pasó. Bueno, podemos ver aquí en este capítulo, esta explicación, que Jacob se encuentra a la altura del pozo con estos varones y le pregunta si conocían a Labán, el hermano de Jacob. Y que en ese momento alcanzan a ver a Raquel, que venía pastoreando las ovejas. Analiza, apreciado, pastoreando las ovejas. Cuando venía pastoreando las ovejas, en la única parte de la Biblia que dice pastora, pero no era que ministraba a los varones, llevándolos espiritualmente, no era que estaba subida en un púlpito, no, era que venía pastoreando las ovejas, nada más. Entonces dice que se encontró Jacob y él, ¿de dónde sacaría tanta fuerza que remueve la piedra del pozo donde brevaban las ovejas? Agua. Y luego de allí dice que le da un beso y que se sonríe o se sonroja de una manera escandalosa, al parecer, según el texto bíblico. Y luego de allí, él acompaña a Raquel hasta la casa donde su papá. Y luego de allí se enamora Jacob de su prima. Y una vez que se enamora, entonces Labán le dice que trabaje 7 años por ella. Y así fue, trabajó 7 años. Y luego de allí, que hubo el casamiento, fue engañado Jacob. El tío lo engañó a tal punto que cuando la tuvo en brazos al día siguiente, después de la boda,
la tuvo, era Lea que se encontró, no era Raquel, era Lea. ¿Qué aconteció, apreciado, apreciada? Que fue engañado. Como Jacob fue un usurpador que le robó la plenitud a su hermano Esaú, entonces él también fue engañado por su tío Labán. Y allí, ¿qué aconteció? Que tuvo que trabajar 7 años más porque amaba mucho a Raquel. Y de Lea tuvo 4 hijos. Y después Raquel, al darse cuenta que no podía concebir hijos, le da a su sierva para que él tenga hijos con ella. Y así fue, pero después Raquel obtiene hijos con Jacob y le da 2, Benjamín y José, tremendos varones, ¿no? Y luego de allí, entre estas 4 mujeres, son los 12 hijos de Jacob, donde llenaron todo Israel. Las 12 tribus de Israel están en estas 4 mujeres. ¿Qué es lo que hicieron o qué aconteció en estas 4 mujeres? No predicaron, no se subieron al púlpito, solamente el acontecimiento, que ya lo estamos viendo, apreciado, apreciado. Luego de allí, tú te podrás leer todo el capítulo y tú no vas a ver nada más. Agar y todas las demás siervas de las esposas de Jacob. Con ella completó los 12 hijos. Ahora te voy a hablar de Jocabel, la madre de Moisés. El nombre Jocabel significa Jehová es gloria. Ella y su esposo eran de la tribu de Levi, de la tribu sacerdotal. Jocabel fue la hija de Levi y nació en Egipto. Ella fue la madre de María, Aarón y Moisés, como lo dice en Número 26:59. La mujer de Arán se llamó Jocabel, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Esta dio a luz a Arán, a Aarón, a Moisés y a María su hermana. Miriam solo es quien salvó a Moisés de la muerte en las aguas del río Nilo. La historia de una mujer audaz, obediente y servicial que transformó la historia a su nación. Profetiza alegre y valiente las cualidades de esta mujer valiente. Ella tenía un propósito eterno en el cual no era fácil de cumplir, pero su valentía y carisma ayudaron a ser fiel a su Dios. En Miqueas 6:4 nos lo voy a explicar. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. A la historia, poco antes de nacer Moisés, el faraón promulgó una ley que exigía que todos los recién nacidos israelitas fueran arrojados al río Nilo. Cuando Moisés nació, fue escondido durante 3 meses. Y cuando ya no pudieron ocultarlo más, fue colocado en una cesta y llevado al río Nilo bajo el cuidado de su hermana Miriam. En dicho momento, la hija del faraón se bañaba en el río cuando encontró a Moisés dentro de la cesta. Miriam se acercó y consiguió que la princesa encargara el cuidado de Moisés a su propia madre. Vemos el relato bíblico, tú lo puedes leer, Éxodo 11, 20-21, pero si tú lo lees todo el capítulo vas a entenderlo bien. Y María le responde: canta a Jehová, porque en extremo se ha extendido. Echó el caballo en el mar y al jinete. Después del auxilio de Egipto, luego de cruzar el Mar Rojo, ella aparece como la que dio la felicidad al pueblo de Israel. Allí tú vas a ver que Jocabel, Miriam, no era que predicaban, no era que se subían a la tienda o al tabernáculo de Moisés, no, solamente el acontecimiento que tú y yo lo estamos viendo. Y si tú lo lees todo tú no vas a encontrar que ellas estaban predicando ni no, apreciado, apreciada. Te voy a hablar de la prostituta Raab. ¿Cuál fue el acontecimiento de ella? Podemos ver en el capítulo Josué 2, del 1 al 24, tú lo puedes leer todo, yo te hago un resumen nomás. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envía desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab. Y posaron allí y fueron dados de aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí
esta noche para espiar la tierra. En todo el texto bíblico tú vas a encontrar es que esta prostituta ramera, Rahab, escondió a estos dos varones. Recordemos que Josué envía a estos dos espías israelitas para que vayan a Jericó a ver toda la ciudad. Entonces estos judíos israelitas entraron a Jericó y luego de allí le pidieron a esta ramera que los protegiera, que los ayudara, y que si ella los ayudaba, ella se iba a salvar, ella y toda su casa, a no haber sido el marido, sino que al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, a toda su casa, dice. Y así fue. Si tú lees todo el texto bíblico, te vas a asesorar. Pero no era que ella predicaba, ella que se subía al tabernáculo, a la tienda, no, solamente el acontecimiento de lo que ocurrió. Protegió a estos dos varones y estos dos varones le prometieron que se salvaría ella y toda su casa. Y así fue, apreciado. Ahora te voy a hablar de Ana, en Primera de Samuel, del 1 al 28. Tú léelo todo el capítulo, yo te leo nomás la parte. Ana se sentía angustiada por no tener hijo. Y Penina hacía lo imposible por amargarle la vida. Ana acudió a Jehová. Elcaná tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Para el tiempo antiguo, ser estéril era como deshonra. Por eso era muy duro para una mujer no poder tener hijo a su esposo. Sin embargo, Elcaná amaba de una manera especial a Ana. El sacerdote le dijo a Ana: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Él le dijo a Ana: vete tranquila. ¿Por qué le dijo vete tranquila? Este sacerdote vio en Ana que te vayas tranquila, que el Dios de Israel lo que tú has pedido te lo conceda. Más adelante tú te vas a dar cuenta, apreciado, apreciada, que quedó encinta y de allí le vino una generación, un hijo. Es Samuel. Recordemos que Samuel al principio hizo lo correcto, pero después falló. Pero esta mujer oró. No fue en el tiempo de ella, pero fue en el tiempo del Señor. Alaba lo que Cristo vive, apreciado. Esa es una manera de que cuando ponemos las cosas y le pedimos al Señor, Él nos las da. Aunque tarde, pero nos las da. Es en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Allí, ¿qué es lo que hizo Ana? ¿Qué es lo que hizo Penina? Elcaná tenía hasta dos esposas. Una le daba muchos hijos, la otra no. Pero con fe, Ana, y como Elcaná la amaba más a Ana que a Penina, le concedió nuestro Padre Celestial porque era una mujer temerosa del Señor. Oraba, dice. Y el relato bíblico te lo voy a explicar aún mejor. Ahora te voy a hablar de las mujeres que bendijeron a Noemí y alabaron a Ruth. Entre ellas sobresale más Ruth, pero estas dos mujeres viudas. Por 7 mejor que 7 hijos varones con el tiempo, como añade el relato, el hijo de Ruth llegó a ser antepasado de un gran rey David. Ruth tiene 4 capítulos, pero no es que Ruth escribió los capítulos, no, cuidado. 4 capítulos que hablan la historia de Ruth. Yo te voy a escogido el capítulo 4, 11 y 12. Vos es quien se casa con Ruth, que engendrá un hijo suyo, Obed, padre de Isaí, y por lo tanto es bisabuelo del rey David. Ruth recogía las gavillas de trigo que trabajaban sus trabajadores. Posteriormente aceptó tomarla como esposa y serían bisabuelos del rey David. Ruth fue realmente bendecida y también Noemí, quien la ayudó a criar el niño como que si fuera hijo de ella. La vida de estas dos mujeres constituye un claro recordatorio de que Jehová Dios no le pasa desapercibido. Todos los que trabajan duro, efectuando tareas humildes, mantener a su familia. Y al mismo tiempo le sirven de una manera ejemplar. Como podemos ver aquí, Ruth 2, del 11 al 13, aún así, a Ruth posteriormente le preocupa su futuro, siendo
una extranjera pobre y viuda, sin hijo, ¿cómo va a cubrir las necesidades y las de Noemí durante los próximos años? ¿Le bastará con espigar? ¿Y quién la cuidaría a ella cuando envejezca? Porque recordemos que estas dos mujeres, Noemí y Ruth, eran viudas, suegra y nuera. Pero en ese entonces el exilio había existido en Israel y Ruth era israelita y su suegra no. Pero allá en la ciudad de la suegra es que aconteció aquello y Ruth regresó a su tierra. Pero aquí pasó algo, que en el momento que se encuentra con este varón que no era de la tierra de Israel, aquí se enamora Ruth de este varón y se llega a él, pero dirigida por la suegra, va y se acuesta en la tienda de este varón. Y en esta tienda, ¿qué es lo que aconteció allí? No la tocó este varón Box, solamente le dijo: mujer, ¿qué haces? Y ella, al parecer, pues tenía un poco de frío, pero no la tocó, dice el relato bíblico, que después le dijo: mujer, tantos varones jóvenes que hay y tú te fijas en mí. Pues así fue, esta mujer se fijó en este varón Box, pero de allí le vino una descendencia, le dio entre Box, que era mayor, muy mayor, y Ruth, una mujer muy guapa pero viuda. Pero el relato bíblico nos lo dice, que le dio a luz un hijo, Obed, y de ahí viene el antecesor, el bisabuelo del rey David. Te puedes leer los 4 capítulos como te lo dije al principio, apreciado, apreciada. Allí es lo que aconteció. Ruth y Noemí predicaban, se subieron al templo de la hermosa. No, solamente estamos viendo el acontecimiento nada más. Es la manera como hoy en día se suben las mujeres pastoras, llamarse pastoras, bíblicamente no apreciado. Ahora te voy a hablar de la reina Esther. Esther era una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. Esther, una joven judía colocada en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo de Dios fue diseminado en provincias paganas y regresaban del auxilio. Es la última mujer de la cual se habla, o entre las cuales se habla del Antiguo Testamento. Su legado de valentía y su visión hacen de ella una mujer hermosa. Veamos el contexto donde se desarrolla su historia para así identificar las características que adoraron su piedad. Su nombre judío era Adasha. Nació en una familia que decidió permanecer en la tierra del cautiverio y no regresar a Jerusalén. Quedó huérfana de una edad temprana y fue criada por su primo Mardoqueo, Esther 2:7, quien la amó como a su propia hija. Esther respondió en obediencia y respetaba como su tutor. Una mujer judía llamada Esther fue llamada a la ciudad junto con un grupo de damas para ser evaluada. El primo de Esther, llamado Mardoqueo, cuidó con mucho cariño de ella desde su infancia, ya que sus padres habían muerto. Un hombre llamado Agai fue el encargado de preparar a las mujeres para que estuvieran al cuidado con mucho cariño de ella, para que estuvieran listas para conocer al rey. La belleza de Esther llamó mucho la atención de Agai, por lo que le dio trato especial. Aún así, Esther fue muy cuidadosa de no decirle a nadie que ella era judía o israelita. Tal como lo dice Esther 4:15 al 17. Y Esther dijo que respondiera a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. No
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces traeré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardokai fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Ester. Después de haber ayunado por 3 días, Ester fue con el rey Asuero, de una petición que le pidió al rey, y a Amán, que le acompañaba a un banquete el día siguiente por la noche. El rey aceptó y le dijo a Ester que hiciera su petición durante el banquete. Pero Amán seguía tan enojado con Mardokai que ya había preparado una danza para empatar a Mardokai en la mañana siguiente. El rey no pudo, el texto bíblico nos lo dice, que el rey no pudo dormir en paz aquella noche antes del banquete, por lo que se puso a leer el libro en donde se registraban todas las cosas que habían sucedido durante el reinado. Durante su lectura el rey volvió a ver cómo le fue, que gracias a Mardokai, quien había expuesto y descubierto el plan de unos soldados para asesinar al rey, así que quiso recompensar a Mardokai por lo que le había hecho. Para pedir su consejo al rey, mandó a llamar a Amán y le preguntó qué es lo que un rey debería hacer con las personas que le ayudaron al rey. En su total completo orgullo pensó que el rey se refería a él, porque le aconsejó que a tales personas se le debería de dar regalos extravagantes. Al día siguiente, durante el banquete, el rey le dijo a Ester que hiciera su petición para que se concediera. Ester se acercó al rey y le pidió que por favor no siga con el edicto de exterminar la nación judía, en vista de que en verdad había sido Amán quien intentó asesinar al rey y los judíos por dinero. La ira del rey fue tanta al enterarse que fue Amán quien intentó traicionar al rey. Allí te puedes dar una idea que esta reina Ester, el acontecimiento de ella fue que era huérfanas y que este tío la había cogido como su propia hija, y que luego de allí, como el auxilio de Israel, ella había ido a otras tierras y se casa con este rey de aquel lugar. Y este rey se había enterado que de la tierra de Ester lo iban a asesinar. Entonces esta mujer, temerosa de nuestro Padre Celestial, conocedora de la palabra, del Pentateuco, de los libros de Moisés, ella le pide en oración a nuestro Padre y le pide al tío que vaya a su pueblo, a su ciudad, y que ayunaran 3 días, durante 3 días y 3 noches, y que también ella lo iba a hacer con sus doncellas, para que el rey cambiara, el esposo de ella cambiara de opinión. Y así fue, se cumplió los 3 días, y luego después de allí ella entró al palacio del rey, y el rey después cambió de opinión, ya no quería exterminar a su pueblo, por lo que allí vemos que ella no se paró a un púlpito, no se paró al templo de la Hermosa a predicar ni a dirigir espiritualmente a los varones, solo hizo el acontecimiento y la petición que hizo, nada más. Por lo cual, si tú lo quieres leer todo, allí es mejor todavía. En los libros de Ester tiene los 4 capítulos, apreciado. Ahora te voy a hablar de la profetisa Débora. Débora fue la única jueza que tuvo Israel en la antigüedad. Su historia se encuentra 2 veces en el capítulo 4 y 5 del libro de los jueces. Jehová le da información acerca del futuro y ella entonces anuncia a la gente lo que Jehová dice. Débora también es juez, se sienta bajo una palmera en la región montañosa y la gente viene a ella para que ayudasen a resolver sus problemas. Jueces 4 y 5. Ahí te lo voy a leer. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidoc, y acostumbraban a sentarse bajo la palmera. Débora entra en Ramá Beel
en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella. Ella fue la única jueza femenina entre 13 jueces masculinos. Además, esta fiel mujer también actuaba de jueza, zanjando disputas y dando la respuesta de Jehová cuando surgían problemas en la nación. Veamos lo que Débora hace en Jueces 4, 6 y 7. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedec de Nectalí, le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel: ve, marcha al monte de Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Nectalí y de los hijos de Zabulón. Y yo estaré hacia ti a Sisara, comandante del ejército de Jabín, y con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Débora fue profetisa, mientras que Barak fue el guerrero. Barak era conocedor de la guerra, y él no tenía duda de que el enemigo, el que estaba enfrentando, era grande, a menos que él caminara paso a paso con Dios. Le sería imposible ganar y sería un masacre para los del pueblo de judíos de Israel. Débora, al ser profetisa, tuvo una mayor intimidad con Dios en Barak. Y sabemos que él así lo reconoció. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no iré. Jueces 4:8, apreciado. Bueno, ahí vemos que los 900 carrozas de hierro que tenía el gobernante que lo habían tomado a su pueblo, era que este rey maluco que iba a tomar al pueblo de Débora, era que ellos estaban preparados con 900 carrozas, pero totalmente armados, de tal manera que era imposible ganar. El pueblo judío estaba atado con solo las manos nomás, pero cuando está nuestro Padre Celestial por delante, todo es posible, apreciado. Esa es la manera, y el texto bíblico nos dice que esta Débora fue jueza entre 13 varones. Imagínense, se sentaba debajo de una palmera y nuestro Padre le hablaba. Pero ser pastora no es lo mismo que ser jueza. Tú tienes que diferenciar allí, tenemos que discernir, tenemos que ver. No es lo mismo ser pastor y ser juez. No es lo mismo ser profetisa y ser pastor. No es lo mismo ser diaconisa y ser pastora. Allí hay una diferencia totalmente grande. Ahora te voy a hablar de Hulda, apreciada. Hulda fue la única profetisa femenina entre docenas de profetas masculinos mencionados, esposa de Salum, guardarropa del rey Josías. En Jerusalén, junto a Débora y María, como podemos ver aquí, guardarropa del rey Josías. Recordemos que nuestro padre escogió a este varón, pero de tierna edad, y ella era guardarropa del rey. ¿Qué fue lo que aconteció? En Deuteronomio 31, 25 y 26, te dejo para que escudriñes allí, apreciada. Y también en Segunda de Reyes 22, del 12 al 20, pero tú lo puedes leer todo el texto bíblico. Entonces fueron al sacerdote Hilcias y a Can-Abor, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arán, guardas vestiduras del rey. Así que Hulda era profetisa, guardarropa del rey. Ahí es la manera como tú puedes escudriñar mejor allí, apreciado. La palabra dice que así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Ella era una profeta, ella llevaba el anuncio al pueblo. ¿Por qué puso nuestro padre estas dos mujeres? Porque se había enfriado la palabra, se habían dispersado, ya no estaba nadie predicando, ya había habido una dispersación y se habían ido todos. Entonces, había se habían enfriado de tal manera que nuestro padre escoge estas dos mujeres. Así que ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decía al varón que os envío a mí, Hulda la profetisa, a quien van para consultar
la palabra de Dios a Hulda, que es una profetisa, una mujer que Dios la usa para traer un mensaje de su parte, sea futuro, sea presente. El mensaje de Dios a través de Hulda. Dios iba a traer juicio sobre la nación, pero porque Josías oyó la palabra, se enterneció, se humilló y lloró delante de Dios. No traería Dios el castigo en su tiempo, sino que después que falleció este varón es que vino el castigo para esta nación. Y luego de allí, si hubo algo fuerte, apreciado. Tú te puedes leer todo. Josías mandó a llamar a todo el pueblo a la casa de Dios y leyó la ley de Dios e hicieron un pacto con Dios. El 23 del 1 al 3 dice que le seguirían y obedecerían su palabra siempre. Si ya eres creyente, este es un mensaje para que podamos entenderlo mejor. Si no hemos recibido a Cristo Jesús, aún es tiempo de recibirlo. Si no, veamos lo que pasó con este rey Josías. Él había sido rey, estaba gobernando, pero a él no le venían estas palabras, sino que nuestro padre hablaba a través de esta profetisa, Hulda. Y este hombre vino al arrepentimiento, y nuestro padre iba a traer algo tremendo para este pueblo. Pero porque este hombre, este rey, dobló rodilla, se arrepintió, empezó a leer los libros que se habían perdido, y luego de allí, nuestro padre, en aquel momento no sucedió tal cosa, sino que después que falleció este varón, de allí sí hubieron más cosas. El texto nos lo relata. Como podemos ver allí, apreciado, Hulda y Débora, una jueza y la otra profetisa. Vemos que el relato bíblico nos dice lo que hicieron ellas, lo que aconteció. No es que se subieron y estaban dirigiéndolo espiritualmente. Un mensaje. Ser pastora no es lo mismo que ser profetisa. Ser pastora no es lo mismo que ser diaconisa. Ser pastora no es lo mismo que ser profeta. Mujer profeta. Entonces, es la manera como yo te llevo y te traigo a la luz de la Biblia. Con todos aquellos textos bíblicos, tú ya lo puedes discernir mejor, apreciado. Mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo en la Biblia. Esta objeción falla en considerar algunos factores que es significativo. En relación con Débora, ella fue la única jueza femenina entre 13 jueces masculinos. En relación con Hulda, fue la única profetisa femenina entre docenas de profetas masculinos mencionados en la Biblia. Ahora te voy a hablar del Nuevo Testamento, las mujeres que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, las que le sacó los demonios, las que estuvo a la altura del pozo para que le diera de beber agua. En Juan 4, del 1 al 26, Jesús y la mujer samaritana. Recordemos que aquí nuestro Señor Jesucristo se encuentra a la altura del pozo. ¿Y qué aconteció allí? Que se encuentra con esta mujer samaritana y nuestro amado Señor Jesucristo le dice: mujer, dame de beber agua. Le dice: Señor, tú sabes que entre judíos y samaritanos no se entienden entre sí. Le dijo nuestro Señor: mujer, si supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le darías. El agua que yo doy no volverás a tener sed. Entonces le dijo: ve y dile a tu marido que venga y que te traiga algo para sacar. Le dijo: Señor, no tengo marido. Has dicho la verdad, le dice nuestro Señor. 5 maridos has tenido, y aún el que tienes en lo actual no es marido tuyo. Esta mujer va y va a dar el mensaje que había encontrado a un profeta que le había dicho todo. Entonces, ese es el acontecimiento. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Un mensaje llevó. Pero no es que se subió al templo de la hermosa a predicar. No es que ella estuvo dirigiendo espiritualmente a estos varones. Un mensaje. Como ya lo vamos a ver en otros textos bíblicos, apreciado o apreciada. Yo te quiero acompañar cuando Pablo les escribía a los Efesios. Efesios 5, 22 al 24. Anótalo, apreciado, apreciada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos.
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si tienes alguna duda todavía, apreciado o apreciada, continúa escudriñando y acompáñame. También te quiero acompañar, si tienes aún más duda, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo Jesús. Alaba lo que Cristo vive, apreciado o apreciada. Es la manera, hay un orden. Y es la manera que nuestro Padre Celestial le permitió a estos varones escribir, para que no haya duda. Recordemos que más adelante te voy a leer un texto bíblico cuando Priscila, Febe, ellas querían llevar a ministrar. Entonces, cuando las cartas a Timoteo no llegaban todavía, Pablo recién estaba escribiendo. Y las mujeres se alzaron. Las mujeres no sabían por dónde empezar, si era el hombre o la mujer. Pero Pablo lo dejaba bien claro, preciso y conciso, apreciado. Bien espeso. Hoy en día, a la esposa del pastor le llaman pastora. No es bíblico. Hoy en día, mujeres que están liderando templos, mujeres que están liderando la iglesia, que somos nosotros. No es bíblico, pues, apreciado. No me puedo dejar administrar bíblica o espiritualmente por una mujer. Si no, podemos continuar unas dos ejemplos. Ya estamos por terminar, apreciado, apreciada. Podemos ver aquí, en 1 Corintios, cuando Priscila y Aquila, su esposa, en 1 Corintios 16-19, la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Priscila prestaba su casa como para que la iglesia se reúna allí. Aquí vemos que el texto bíblico, si tú lo lees todo, ellos solamente prestaban su casa. Obviamente que 3 veces se la nombra a Priscila primero en las cartas. Pero Aquila con Priscila eran personas temerosas del Señor, y que ellos, inclusive más adelante en otro texto bíblico nos dice que ellos administraron a Apolo. En Hechos 18:2 puedes leerlo también, apreciado o apreciada. Romanos 16:3. Yo te voy a acompañar en Lucas 8 del 1 al 3. Mujeres que ayudaron a Jesús. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas nuevas, las nuevas noticias de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban de diferentes formas a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos. A Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y dolores de espíritus malos que le había sacado. Entre estas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Esa ya te puedes dar una idea, apreciado, apreciada, qué era nomás, cómo lo acompañaban a nuestro Señor, cómo ayudaban a estas mujeres. Pero tú no la vas a ver que ellas se subían a un púlpito a predicar o con los apóstoles, los ponían a un lado y ellas predicaban. No. Así que, apreciado, estamos viéndolo a la luz de la Biblia, sustentado bíblicamente. Yo no te estoy hablando de ninguna de ellas que no esté reflejado a la luz de la Biblia. La hermana Febe en Romanos 16, 1 y 2. Saludos personales os recomiendo, además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea,
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Recordemos que estas mujeres ayudaban. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice que aún si Febe la ayudó, que la recojan porque a él mismo lo había ayudado. Es manera de ver que muchísimas mujeres caminaron con nuestro Señor Jesucristo y que muchas mujeres habían sido sanadas de diferentes enfermedades. A unas le había sacado nuestro Señor un sinnúmero de demonios, espíritus malos que estaban en ella. También te voy a acompañar, apreciado, en Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas, asimismo que sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus propios maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Apreciado, apreciado, allí es manera de que Tito 2, del 3 al 5, nos da otra explicación. En el capítulo de 1 Timoteo 2, del 11 al 15, también te voy a traer otro acompañamiento. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en santificación y con modestia. Nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2, en 1 Timoteo 2, del 1 al 5, 11 al 15. En Romanos 16, 1, aún así, puedes verlo, estos textos bíblicos que te los voy a acompañar, apreciado, apreciado. Te voy a acompañar como te lo dije, en 1 Corintios 11, del 1 al 16. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Atavio de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Bueno, te lo dejo para que tú lo leas absolutamente todo el texto bíblico. Ahora te voy a hablar un poco de la diosa Diana. En Hechos 19, del 23 al 41, pero yo te hago un pequeño resumen nomás. Nos narra lo ocurrido con la imagen de la diosa Diana, supuestamente caída del cielo, a quien se rendía adoración, homenaje, culto y pleitesía en las regiones de Asia, 2 décadas después de la muerte y la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 19, el alboroto en Efeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillas de Diana, no daba pocas ganancias de artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de estos oficios obtenemos nuestra riqueza.
para ya hacerte un pequeño resumen, esta diosa Diana